Yo he explicado muchas veces el fenómeno de las generaciones. El fenómeno de las generaciones que se coge como estandarte un sistema que utilizaron los Estados Unidos desde el punto de vista sociológico, y que eso se convirtió en algo cultural, hablar de la generación, los baby boomers, que son los hijos de los antecesores a la Segunda Guerra Mundial, que son los que han capitalizado todo lo que es el nuevo orden mundial, que son la generación baby boomer, y así sucesivamente está la generación Z, la generación X, todas estas generaciones, pero ese desde el parámetro esencialmente no occidental, sino esencialmente de la hegemonía de la potencia superior que es Estados Unidos. Porque esa generación entonces tienen otras connotaciones en Europa, en Asia, en África y en nuestro propio continente, América Latina. Y poniendo el ejemplo de en Europa, por ejemplo, la generación post-guerra civil, Franco y todo aquello, aquí la generación que nació en la dictadura de Somoza, la generación que nació en la dictadura de Trujillo, la generación que nació en la dictadura de Pérez Jiménez allá en Venezuela, de Somoza en Nicaragua, y entre otras situaciones que se fueron dando en esas poblaciones. Esas generaciones tienen lecturas completamente diferentes en cada una de las latitudes geográficas del planeta. No así a partir de las postrimerías del siglo XX, porque a partir de los últimos 5 años del siglo pasado, inició el nacimiento de la generación global. Ahí se hizo la semilla real. Todo eso todavía estábamos conectados con toda esta comunicación satelital, la televisión a grandes escalas, pero eso todavía no era generación global. La generación global se da a partir de la WWI en 1995, cuando se expande como tal el Internet a nivel global. Entonces, a partir de ahí nace la generación global, que no tiene nada que ver con los centennials, con los vainas, que todo eso es de Estados Unidos. Ahora estamos hablando desde el punto de vista real, sociológico, para que ustedes no se dejen confundir. Estamos en la generación global, y esa generación global tiene varias generaciones. La generación que nació de 1995, entrado todo lo que es el siglo XXI, iniciando precisamente en el 2001 con ya los cimientos de la generación global del siglo XXI, una generación que nació y que tiene como referente el terrorismo internacional, 11 de septiembre. Esa es una generación que nació prácticamente concluyendo el segundo año y primer año formal del siglo XXI, año 2001, y ahí hay unas connotaciones que posteriormente vimos viendo que se consolidan con las redes sociales, el internet, el teléfono inteligente, Zuckerberg y Steve Jobs, y ahora esa generación, ahora en este momento, nace una nueva generación, que es la generación post-COVID o la generación del COVID. En la generación del COVID, que son las generaciones que son de la era global, vamos a decir, porque eso hay que analizarlo desde esa óptica. La generación global ya ha parido 2 generaciones, una vamos a decir intermedia, pudiéramos decir 3, que es la generación de las redes sociales, que es la generación del terrorismo, la generación de las redes sociales y la generación de el COVID, que concluye con la nueva generación que inicia a partir de ahora,
que es la generación de las IA. El mundo a partir de ahora no va a ser absolutamente nada parecido a lo que teníamos hasta el 2010. Sí, ya del 2010 en adelante empezó un nuevo mundo. El mundo que ha transformado lo que tenemos hoy, que es el mundo de las redes sociales. A partir de este primer cuarto del siglo XXI, de entreguerra, de reparto, de todo lo que es importantes territorios geopolíticos entre las potencias, porque el mundo, por lo que se ve, va directo y en vivo a una lucha fratricida. Esa es la realidad, y lamentablemente tenemos que verlo de esa óptica. Entonces, estamos en el inicio de la generación de las IA, de la generación que nació al momento de la irrupción de la inteligencia artificial. Entonces, quería dejar eso claro, porque siempre escucho en las redes sociales muchas cosas que confunden mucho a la gente. Y esto usted lo puede investigar y leer porque hay mucha literatura al respecto.